Muy buenos días, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia hoy a conversar en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un tema de gran importancia y relevancia en el movimiento que origina precisamente el 8M, la conmemoración de esta fecha tan significativa, los derechos de las mujeres en el campo laboral y más específicamente la experiencia laboral de las mujeres adultas mayores, que es como hoy hemos titulado este conversatorio. Hablar del 8 de marzo es hablar de un sinnúmero de caminos recorridos, muchos más senderos que faltan por trazar y caminar, pero siempre todo recae sobre la necesidad de reconocer, respetar y hacer valer sus derechos en diferentes ámbitos de la vida. En esta ocasión nos vamos a centrar en el ámbito laboral y las experiencias, metas y retos que tienen que vivir y superar las mujeres de 60 años y más para seguir activas, empoderadas y siendo ejemplo, no solo de las nuevas generaciones, sino de las mujeres adultas que creen haber terminado con su desempeño laboral en razón de su edad. Pero no, se puede continuar siendo económicamente activas. Sobre todo, se puede continuar cumpliendo los sueños, cumpliendo este compromiso profesional, cumpliendo este desarrollo profesional, sea la rama que hayan elegido para ello. Es un honor presentar a Rosa María Díaz López, comisionada de COESAMED, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una amplia trayectoria en la docencia, en la investigación y el servicio público. Gracias. Delia Garda, actriz de teatro, cine y televisión, debutó como actriz en agosto de 1958 y ha participado en producciones nacionales y locales. También ha dirigido diversas puestas en escena. Adalia Irma Trejo Dávila, emprendedora, propietaria de la cafetería y pastelería El Palacio de Montemorelos, Nuevo León. Fue reconocida en el 2022 por la asociación Ama y Trasciende por su labor por más de 25 años en su rama y por ser parte importante del desarrollo económico y turístico de ese municipio Montemorelos, Nuevo León. Sí. Gracias por estar aquí en este conversatorio de la experiencia laboral de las mujeres adultas mayores. Antes de dar paso a nuestra charla, deseo apuntar algunos datos estadísticos. La Encuesta Nacional de Ocupación del Empleo para el tercer trimestre del 2023 reportó que a nivel nacional la tasa de desocupación laboral fue del 3% de las mujeres económicamente activas y que si hablamos de mujeres adultas mayores, esta tasa significa el 0.9%. En lo que a Nuevo León respecta, el 99.4% de las mujeres mayores económicamente activas se encuentran ocupadas, empleadas principalmente en trabajos subordinados remunerados, 56.3%, trabajando por su cuenta propia, 37.8%, trabajando sin remuneración económica, 2.7%, y como empleadores o jefas, 3.3%. Pero sin más preámbulo, demos paso a este conversatorio, en el que estoy segura tendremos un intercambio muy enriquecido de vivencias, de experiencias, sobre lo que significa ser mujer, ser adulta mayor en el campo laboral. De veras, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos disfrutado, todo lo que hemos compartido
Y la primera pregunta, doctora Rosa María, ¿cuál es su vivencia en el campo laboral desde su ramo de experiencia? Bueno, primero muchas gracias al instituto y a nuestra amiga querida aquí presente, siempre a la vanguardia de las mujeres. Muchas gracias y de los adultos mayores. Mira, yo he tenido una vida laboral muy prolifa, sí, pero empecé desde hace 60 años quizás. Empecé muy pequeñita, estaba yo en la secundaria, terminé el de estudiar inglés y en la preparatoria un maestro me dice, oye Rosa María, me tengo que ir a un curso a los Estados Unidos, ven a dar clases en mi lugar. Tenía yo 15 años y entonces en ese momento fui a dar clase a muchachos que eran, por supuesto, casi más grandes que yo. Me peinaba de chongo para ver más grande. Fue una vivencia laboral maravillosa y desde ese momento empecé a trabajar. A posteriori ya estoy en la preparatoria, ya estoy en la facultad y seguí dando siempre clases. Primero del idioma inglés porque estudié en la UNAM y estudié en varios institutos de investigaciones lingüísticas, particularmente del inglés. Entonces me empecé a desarrollar en el inglés, necesitaba trabajar, quería yo vestirme mejor como cualquier niña y empecé a dar clase. Después termino la carrera de la Facultad de Derecho y tengo la fortuna de ser muy activa. Y fui y le dije, oye tío, así se le dice a los papás de las amigas, tío, quiero trabajar como pasante en un Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que ya no existe, hablo de los años 60. Y entonces me dice, sí, cómo no, vamos a decirle, él era el subgerente financiero, economista, y empiezo como pasante en Derecho. Ahí tuve la gran oportunidad de ir a Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, a través del Consejo Británico, lanzó una convocatoria para las personas que tenían vivencias de cooperativismo, que era donde yo trabajaba, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, y además yo manejaba el idioma inglés, hice mis exámenes, por supuesto, el TOEFL y todas las cosas espantosas que tiene uno que pasar, finalmente las pasé. Ahí sí no había diferencia de sexos, era nada más que tuvieras la capacidad del idioma. Y me voy a Inglaterra a estudiar el sistema cooperativo, administración y derecho. Entonces regreso muy contenta y ¿qué creen? Dije, vamos a poner en marcha el cooperativismo inglés y en México. Pues no, eso no era posible. Hablo de los 60, finales en los 70. Tantos años. Y bueno, problema laboral sí, ¿por qué? Porque yo quería desarrollar el sistema cooperativo inglés y no, los señores en ese momento, dueños del poder económico y gubernamental, no les interesó, pues entonces me quedé en el banco trabajando como abogada, pero que se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, 1972. Y entonces digo, maestro, porque no es fácil entrar a trabajar a las mujeres, hablo de los 70s. Tenías que tener la relación correspondiente, tenías la capacidad, por supuesto. Yo era una abogada, yo traía ya una maestría y un principio de doctorado de Inglaterra, pero no era suficiente, tenía yo que conocer gente. Con mi maestro de Derecho Constitucional, a la sazón, Miguel González Avelar, era el director jurídico del Infonavit. Y entonces me dice, ahora sí, a trabajar, Rosa María, con mucho gusto. Renuncio, pero renuncio porque los señores se dieron cuenta que yo decía, ¿por qué no hay un sindicato que represente a los trabajadores en el cooperativismo, particularmente en los bancos? No había, en ese tiempo no había sindicatos para los bancos de trabajadores. Entonces dijeron, ¿te quieres ir? Sí, me quiero ir al Infonavit. ¿Cómo no? Me liquidaron maravillosamente porque era yo ya un sujeto activo peligroso para el banco. ¿Por qué? Porque la mujer empezaba a tomar su carrera ascendente, pero con las limitaciones de los señores, que no nos dejaban. Pero en el Infonavit sí, me fui muy contenta y otra vez, vivencia laboral. Yo traía un doctorado casi de los
estados británicos. ¿Y qué pasa? Pues no me nombran directora, yo tenía más currículum que cualquiera. Pero ganó un nombre. Pero me ganó un nombre, claro está. Y entonces él lo nombra, sí sabía fiscal, era un contador y abogado muy talentoso, pero yo traía un poco más de currículum. En cuanto a vivencias, quizás íbamos iguales, pero el señor lo nombraron. Y lo nombran y entonces empieza la carrera de mi ascenso dentro del servicio público, que ya nunca terminó. Entonces, realmente la vivencia laboral de los primeros 50 años fueron muy interesantes, siempre en ascenso, pero con esfuerzo. Jamás se me dio nada por ser Rosa María Díaz López, con un currículum impecable, con un doctorado tanto de México como de Inglaterra, pero me daba trabajo, y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque eran las circunstancias del momento. Laboralmente iba en ascenso, pero jamás como yo hubiera querido. Por ejemplo, en Infonavit termina y hay otra vez limitaciones. Termina el señor Jesús Silva Gerso, director general, González Avelar, mi jefe jurídico, y entra otro gobierno. Esto es sexenal. Yo lo entendía, pero podía seguir en el instituto, pero ya no con las mismas características, porque los señores traían a otro equipo de señores, por supuesto, y entonces no me sentía a gusto. Y me retiro del Infonavit y me voy al Instituto de Investigaciones Jurídicas con un gran jurista y además un director de primer nivel, que todos los que somos abogados conocemos, se llama Jorge Carpizo. Está en el cielo, se llamaba Jorge Carpizo. Entonces me dice, sí, yo lo conocí a él, de tiempo habíamos sido compañeros en la facultad, y entro como investigadora, de las más jóvenes investigadoras. Entro ahí y ahí sigo trabajando. Yo pienso que el instituto, desde el punto de vista académico, ahí no había diferencias. Creo que ahí había ese impulso a las mujeres. Había el impulso a las mujeres, éramos pocas, pero nunca nos limitaron, ¿sí? Y no había tampoco tantos hombres, como que había una especie de paridad por Jorge Carpizo, ¿sí? Y entonces sigo, y entonces se viene el gran reto que en un momento más platicaré sobre un tema que nos parece muy interesante, que es el llama, ¿cuál es el reto más grande que tuviste en tu carrera? Quisiera comentarlo más adelante. Celia, ¿cuál es tu vivencia en el campo laboral desde tu ramo de experiencia? Bueno, mira, mi padre muere cuando yo tengo 12 años. 12 años. 12. Y mi madre se queda con 6 hijos menores. En esa época las madres tenían hasta 14 hijos, sí, ¿verdad? Entonces eran muchos, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar desde los 12 años, porque tenía que llevar dinero a la casa, ¿no? Entonces trabajaba en muchas partes, en una fábrica de paletas, en muchas partes, ¿no? Trabajaba, pero había que llevar dinero a la casa, ¿no? Para los niños, ¿no? Entonces, en la secundaria tenía que hacerla de noche, entonces dormía muy poco porque trabajaba todo el día, en la noche me iba a la secundaria, luego, y todos los trabajos que me cayeran. Entonces, mi vida ha sido muy... Mira, trabajé en una fábrica de paletas, luego trabajé en el hospital universitario, en el comedor, luego también trabajaba al mismo tiempo en el comedor del hospital universitario, al mismo tiempo que suplía a las del conmutador, que eran las 3, entonces era muy pesado porque no dormía nada, porque por ejemplo, domingo trabajaba las 24 horas, ¿verdad? Sí, las 24 horas, no había de otra, ¿no? Pero había personas que me ayudaban, ¿no? Las enfermeras, duérmete un ratito, hoy, haz tu tarea de la secundaria, y ahí me ayudaban, ¿no? He recibido mucho apoyo de mujeres, fíjate, he recibido mucho apoyo también, pero sí fue de mucho trabajo. Luego ya recibo, claro, había una cosa que yo le agradezco mucho a mi padre, ¿no? Él era un hombre muy culto, muy preparado, y nos dejó la lectura. Así es que no me importaba no haber tenido una carrera académica, porque yo me instruía a través de los libros. Siempre he sido una lectora bien insaciable, ¿no? De todo, ¿no?
Entonces, ya entro para llegar al teatro, ¿no? Entro a trabajar a la empresa de Benavides, ¿no? Entonces, fíjate que en esa época, estoy hablando de 1900, finales de los 50 y principios de los 60. Sí, entonces ya estoy yo ahí como jefe de la fuente de sodas, ¿no? Entonces, pero casi... De la empresa Benavides. De la empresa Benavides. Fíjate que era una época muy bonita porque casi todas las empresas tenían su cuadro artístico, ¿no? Cervecería, casi todas las empresas, ¿no? No íbamos a hacer menos, ¿no? Yo quería bailar, la verdad, yo les decía. Entonces, pero me decían, no sirve más en teatro. Entonces, todo lo que hacíamos nosotros ahí en el que teníamos los maestros, teníamos el maestro de baile, el maestro de canto y el maestro de teatro, ¿no? Entonces yo lo que quería estar en el grupo de baile, me gustaba mucho bailar, ¿verdad? Pero decía, ¿pero no. baile folclórico? No, baile de todo, ¿no? Porque había los festejos, ¿no? O sea, los festejos que se hacían ahí eran ahora sí, lo que se representaba ahí era producto de los mismos empleados, ¿no? De las clases que habíamos recibido de los maestros, ¿no? Entonces, era teatro, era baile y era coro. Y luego yo pertenecía al grupito de teatro, ¿no? Pero claro, no sabíamos mucho de teatro, ¿no? Eran las bases. Y no me dejaba el maestro estar en ningún otro lugar que no fuera teatro. Aunque de novia, como repito, las bases no existían. Es muévete para un lado, apréndetelo, y ya, salía. Entonces, de repente me invitaban, porque ahí a Benavides iban Monterrey era muy chiquito. Estoy hablando del 57. Pensar en un Monterrey chiquito como que nos cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pero sí. Bueno, pero era muy chiquito, Monterrey era muy chiquito, ¿no? Entonces, ahí en Benavides, por ejemplo, era muy bonito porque se reunían todos los pintores, los escultores, los de teatro, todos los artistas se reunían y claro, yo desde muy niña era espectadora, ¿no? Porque era espectadora, recuerdo yo algo que mi papá decía, lleva a la niña, ahora yo, a ver caricaturas, ¿no? Y me llevaba la carpa. Entonces, y dice, tú no digas nada, pero vamos a ver. Y entonces me llamaba tanto la atención ver, yo no entendía nada, pero me gustaban ver mucho los contorsionistas, me gustaba ver los magos, lo que podía entender a esa edad, ¿no? A esa edad era todo lo que podía entender. Pero ya espectadora, ¿no? Y siempre desde muy jovencita, yo recuerdo desde muy niña, no niña, ya jovencita, se presenta la ópera y yo quiero saber qué es una ópera. Siempre fui muy curiosa, ¿no? Entonces compro boletos para una ópera y voy a ver una ópera. Estoy hablando del 55. Yo no nacía, yo todavía no nacía. Fíjate, bueno, entonces yo ya estaba en el teatro viendo una ópera, ¿no? Entonces, porque me gustaba mucho el teatro, me gustaba también, pero es que era muy bonito ver representado. Yo pienso que por ahí va. Mira, cuando niña, no hay televisión, por supuesto. De niña había radio. Entonces, a mí era nada más radio. Entonces, ¿qué te da el radio? Una imaginación muy grande. Claro. Muy grande, una imaginación muy grande. Entonces a mí me encantaba escuchar, ¿no? Por ejemplo, la misma actriz, recuerdo los nombres, a lo mejor muchos se me van, pero Rita Rey, Lucila de Córdoba, todos los de la XW, entonces hacían, por ejemplo, en un solo día hacían 3 personajes. Decía, pero pues como en la mañana pueden estar en una parte y luego en la tarde están en un club muy bonito y luego es una madre muy cariñosa o una madre muy... La misma actriz, la misma voz. Y entonces tú te empiezas a imaginar tú, ya los vistes, los maquillas, los cambias, haces escenografía, todo, ¿no? Entonces yo pienso que eso me ayudó muchísimo. Muchísimo, ¿no? Toda la imaginación y todo lo que escuchas en el radio, cuando empecé a hacer teatro, porque yo no sabía nada, ¿no? Entonces, cuando me entregan el último diploma, lo dije, ¿no? El último reconocimiento. Yo entro y la gente al tercer parlamento me aplaude. Le digo, ¿por qué? Y lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo porque eso te dio mucha fuerza. El tener
el tener la imaginación, el manejar todo el día, no todo el día, pero cuando tenías oportunidad de manejar la imaginación, ¿no? Entonces eso te hace sentir. Entonces alguien me preguntaba hace unos días, ya que ahora has estudiado todo lo de teatro, te has estudiado todo lo de teatro y das las clases de lo que te pongan de teatro, las de la clase y la das excelente, modestia aparte, ¿no? Entonces, sí, dice, bueno, claro, porque he estudiado mucho, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué técnica usas? Ninguna, la misma. La misma que usé el primer día que me subí a un escenario. Trabajas tu interior y proyectas. Ese primer día de subirse al escenario, ¿qué fue? En el aula magna. En el aula magna, lo dije de allí, era mucho miedo. Yo creo que, ¿sabes? Creo que la responsabilidad, la parte de responsabilidad, yo entro al escenario con el mismo miedo que entré el primer día, ¿no? Igual, ¿no? Pero hay una responsabilidad que eso se ha perdido mucho, ¿eh? Entonces, y lo veo actualmente. Sí. Entonces, me dice Nena Delgado, porque hicimos temporadas larguísimas, muchas temporadas, ¿no? Dice, comadre, ¿a qué horas dormíamos? ¿Quién sabe a qué horas dormíamos? Es que teníamos, ¿a qué horas dormíamos? No sé, porque hacíamos temporadas larguísimas de teatro, ¿no? De hasta 300 representaciones consecutivas, ¿no? Y luego teníamos teatro empresarial, y luego teníamos la Secretaría de Educación Pública, que fue una época maravillosa también en las secundarias, supervisar los talleres de teatro. Entonces, y entrevistas, y luego teníamos que, nos pedían las obras durante el día para apoyar algún propósito, ¿no? Sí. No me viene la palabra, ¿no? Entonces era mucho, realmente dormíamos muy poco, ¿no? Pero no importaba, ya estábamos acostumbrados a dormir poco, ¿no? Pero sí, ahora, el trayecto de esto ha sido para mí, porque no ha sido lineal, ha sido muy bonito porque he brincado de una cosa a otra, en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, nunca hice en un solo lugar, ¿no? Porque de repente me ofrecían algo. Dijiste algo muy bonito ahorita de los sueños, que me gustó. Y entonces para mí era un sueño, ¿no? Entonces, los sueños, me estoy en un trabajo, pero me ofrecen otro, y digo, yo quiero cambiar, yo quiero conocer otra cosa, yo quiero ver. Entonces, estoy trabajando, por ejemplo, en teatro empresarial, tengo una obra, estoy en la Secretaría de Educación, y me llaman de la Universidad de Guanajuato como coordinadora de difusión cultural y taller de teatro. Entonces digo, pues qué sueño, es que vas a perder aquí el tiempo que llevas trabajado, tu pensión y no sé. No, le dije, esa no la pierdo. Esa no la pierdo, puedo perder la pensión, pero no pierdo la oportunidad de irme a trabajar en el mejor momento que la señora López Portillo traía lo mejor del mundo. Estoy hablando de 79-80. Sí. Entonces tuve la oportunidad de ver el mejor teatro del mundo, de estar en un puesto muy importante, muy bonito, que era la coordinación de difusión cultural, y fue nada más que estuve 2 años. También trabajé en México, llegué a México, hice televisión con mucha suerte, pero también tenía un problema muy serio para mí. Mi familia era muy importante. Claro. Era muy importante. Yo les dije en la Universidad de Guanajuato, vengo por 1 año, me quedé 2, ¿verdad? Porque yo quería estar con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, no me casé nunca, con mis hermanos, con mis sobrinos, los disfruté mucho, igual cuando estuve en México. En México tenía un futuro muy brillante, muy bonito. Realmente tuve la suerte de que me dirigieran los mejores directores en televisión en ese momento, pero no, yo lloraba los domingos porque quería estar con mi familia, porque sabía que mi familia, en mi casa estaba llena de gente, con mis sobrinos, mis hermanos, y yo quería estar acá. Pero de experiencias, pues han sido muchas. El sueño
quiero hacer esto, el sueño, el sueño, el sueño. Y yo dejo una cosa y tomo otra porque me interesa, quiero conocer más. Ahorita me emocionó mucho, saliéndome un poquitito de esto. Antier estuve en la presentación de un libro de José Emilio Pacheco, esposo de Cristina Pacheco, que fue un matrimonio precioso, ¿no? También ella fue más popular, pero fue una pareja que se llevó muy bien. Ella, como mujer, para mí, Cristina Pacheco, un ejemplo de vida de esa mujer, ¿no? Conozco muy bonito, ¿no? Conozco casi toda su vida, ¿no? Entonces estuvimos repasando porque empieza con el libro en los finales de los 50, ¿sí? Entonces, cuando empieza a entrar el primer detergente, el primer champú, que no había televisión y que empezaba blanco y negro y que en los barrios tenías que pagar 20 centavos para ver la televisión, ¿no? Entonces, todo eso viene y me encantó estar ahí porque volví a repasar, refresqué ahorita, por ejemplo, cómo hemos evolucionado la mujer y todo el mundo. Nada que ver, por ejemplo, la mujer de los 40, ni forma de vestir, ni las costumbres, las normas de las casas, Entonces vienen los 40, vienen los 50, es un cambio radical tan fuerte. Y claro, las gentes que no estábamos metidas en casa, nos dábamos cuenta que estábamos trabajando, entonces nos enterábamos más de todo lo que sucedía, ¿no? De cómo estaba cambiando todo, cómo cambiaba. Entonces, el cambio de los 50 a los 60 es de los 40 a los 50, tú lo ves y nada que ver, hay un cambio muy fuerte, no tan fuerte como los 60. En los 60 yo estoy trabajando ya para televisión. En los 60 ya hay un cambio muy fuerte. Entonces, amor y paz. Entonces, ahorita continuamos para que nos siga platicando, para darle oportunidad a Dalia Irma, emprendedora. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Y cuánto tendría que platicarnos de este compromiso de su restaurante, de la rama como propietaria de cuándo empezó, cómo está? Yo empecé hace muchos años, tengo como 60 años de hacer pasteles, pero ha sido difícil, no creas, pero yo, fíjate que como Montemorelos es chico, como te dijera, empecé con maestros. A mí me empezaron yo iba a las escuelas, principio, a ofrecer pasteles. Primero hacía el pastel y lo llevaba a vender. Sí. Y las maestras me recogían el dinero y ellas me los entregaban. Pero ¿Y le gustaba hacer pasteles? Sí, sí, porque nunca me gustó la escuela. Nunca, no sé, mi madre se mortificaba tanto que no salí de segundo. Dijo, no, a esta le gusta más el trabajo. Pero está bien, porque uno nos gusta el trabajo. Sí, sí. Pues fíjese que pues desde entonces me casé. Y nada más un año estuve sin hacer nada. Y luego, el segundo año, ya me fui a las escuelas a vender porque teníamos que emprendedora desde siempre. Salir adelante, porque era mucha la pobreza, ¿verdad? Sí, sí. Y pues teníamos que salir. Y yo así hasta ahorita. ¿Cuántos pasteles hacía diarios? Uy, hay veces que hago 20 todavía en esta edad. Y en 10 de mayo hago 100, nomás de puro pay de manzana. De queso con piña, queso con guayaba y queso con mango. Ya me estoy saboreando. Ya me salí, se me hace que ya me salí. Es toda su experiencia, qué maravilloso. Entre yo y mi hija.
Me ayudan nada más y 2 señoras que me pelan toda la manzana. Fíjate, pero es toda Sí. una Y organización de apura. poder hacerlo, porque si no, no salen en el día. Sí, no, y los compromisos son compromisos. Echarse uno un compromiso, mis respetos. Así empecé y pues ahora ya con mi restaurante. Con su restaurante. Y mi pastelería. Y su pastelería. ¿Soñaba con eso? Fíjate que no, se fue dando en casos así. Mi esposo sí decía un restaurante. Sí. Y Y usted ha tenido sazón. Sí. Buen sazón. Sí. ¿Se dice sazón o cómo se dice? Sí, es sazón. Ahora pues ya tengo gente que me lo hace. Que me lo hace. Tengo muy buena cocinera y muy buenos trabajadores. Pero meseras. Empieza vendiendo pasteles. Pasteles, a los sí, a los maestros. Yo todo el negocio ha sido con maestros. Sí, todos me han, y hasta la fecha, todavía van a merendar o a comer. Pero en el restaurante ese que ya dices que tienes, Sí. o sea, pero es un restaurante ya de comida general, no nada más de pasteles, o es pastelería. No, es pastelería y comida. Comida corrida y a la orden. Me a las encanta eso órdenes. de comida corrida. Pero en su época que empezó hace 60 años, Sí. empezabas a hacer ¿cuántos pasteles al día? No, pues hacía nada más, vendía en la casa. Okay. En la casa me los pedían. ¿Y qué pasteles eran? Puro pastel alemán, pastel de vainilla, pastel de zanahoria. ¿Volteado de piña? De volteado de piña. Ahora volvió a subir. Ya lo había dejado y ahora lo quieren mucho. Y volteado de piña es muy rico. Sí. Y para esto, la primera razón de su vivencia, de su experiencia, Sí. fue la necesidad. La necesidad. Sí, que queríamos, pues todo, tener todo. Claro. Tenemos, hubo épocas cuando la devaluación, Sí. pues habíamos echado un compromiso de un departamento y se vino, tuvimos que renovarlo porque no podíamos pagarlo y luego mi hija estudiando y todo eso no, pero siempre adelante y hasta la fecha. La que no salió buena para la escuela. La que no. Fíjense qué bonita experiencia, de verdad. Sí, fíjate. Sí. Sí. El reto. Ahorita vuelvo con usted para el gran reto. Sí. ¿Cuál fue el gran reto? Mira, es que el gran reto se va presentando paulatinamente, ¿sí? O sea, se inicia, estaba yo hablando de la historia de mi vida. O sea, cuando termina el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lanzan una convocatoria para ser magistrado del Tribunal Federal, ahora de Justicia Administrativa. En esa época se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación. Ese puesto, queridas amigas y mi querida Mirna, era uno de los altos nombramientos en el país. O sea, es como el ministro. Te nombra el presidente de la República y te ratifica el Senado. Para poder ser, en este caso, magistrada del tribunal, tenías que tener un currículum de la materia. En este caso yo lo tenía. Yo era licenciada en Derecho, maestra en Fiscal y doctora en Finanzas Públicas. Académicamente yo estaba en la línea. Sí, para poder ser magistrado tenías que ser o académicamente tener los méritos, o bien haber sido funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era la que le presentaba al presidente de la República las candidaturas, o bien haber sido dentro del mundo del foro jurídico un litigante muy espectacular. Entonces yo estaba en el académico. Entonces, pero no era suficiente, era un gran reto. O sea, no es posible que llegar a ese gran puesto era nada más por currículum. No había concursos, no, simplemente era tu currículum y la relación. Y la relación, estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de 1960
77, 78. Todavía no venías para acá, para Monterrey. No, en ese momento es cuando yo digo, bueno, creo que tengo los méritos. Jorge Carpizo me dijo, aquí está, tú tienes todo académicamente, pero relaciones públicas. Entonces, la Ciudad de México, la UNAM, como la gran universidad que es, igual que las de aquí de Nuevo León, pero la UNAM era la UNAM, el centro del mundo jurídico. Y resulta que todos los que estaban en puestos muy importantes habían salido de la UNAM y tenía yo la suerte de conocerlos. Yo conocía al secretario del presidente López Portillo, al secretario particular. Yo conocía al secretario particular del secretario de la presidencia que se usaba en esa época. Yo conocí a Jesús Silva Gerso, que había sido el director general del Infonavit y que a la sazón era subsecretario de Hacienda. Yo di clases siempre toda mi vida, tanto en la UNAM como en esa época en la Universidad del Valle de México, y tuve la suerte que una de mis alumnas era secretaria de otro subsecretario de Hacienda, que era el doctor Trueba, y también me recomienda. Y por supuesto conocía yo a la presidenta del Tribunal Fiscal, Margarita Lomelí, pero me conocía porque yo daba clases de fiscal. ¿Y si entraste o no entraste? Sí. Entonces finalmente, pero te digo, el currículum no era suficiente, era un gran reto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y había muchas mujeres en aquella época? Perdón. No, pero sí había, pero no muchas. No muchas, pero sí había. Pero cuando yo entré, creo que había 16 plazas en ese momento, porque en ese momento el Tribunal Fiscal se descentraliza. Antes estaba todo en la Ciudad de México, se descentraliza al noreste, se descentraliza al norte del país y al sur y al occidente, ¿sí? Entonces necesitaban 16 magistrados. Y para esto, entonces, yo presento todas mis cartas credenciales y fui a ver a todos y cada una de estas personas. ¿Tocó en una sala o en la Ciudad de México? No, te nombra, finalmente me nombra el presidente de la República, ¿sí? Y me ratifica el Senado. Una señora era la presidenta del Senado, Marta Chávez Padrón, una gloria del derecho agrario. Y entonces me dijo, te voy a felicitar desde este momento porque por protocolo en el Senado nada más digo, la señora es magistrada, bla, 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 pero te felicito desde este momento. Ese fue uno de los grandes retos. Fue uno de los grandes retos y finalmente, entonces luego te dicen, ahora ¿a dónde quiere usted ser? Y había las 5 plazas, todos queríamos Puebla, porque estábamos cerca de la Ciudad de México. Además está rete bonita. Y entonces yo dije, bueno, de no ser Puebla, con mi marido, yo sí tuve la suerte, igual que tú, de tener una familia. Tenía yo un esposito que sigo teniendo después de casi 50 años, 2 hermosos hijos y 4 nietos, nietas y nietos, todos campeones de tenis. Pero ese es otro tema que platicaremos más adelante. Entonces me nombran y le digo a mi marido, oye, Puebla, puede ser que todos queramos Puebla. De no ser Puebla, yo creo que una ciudad importante es Monterrey, porque tiene un centro empieza a sonar Monterrey. Tiene un centro de desarrollo educativo importante, escuelas, universidades. Y entonces yo le digo al presidente del tribunal, ya no era Margarita, ya era un presidente, le dije, mire, yo quisiera que me mandara a Puebla, pero si no fuera posible, Monterrey. Yo era muy trabajadora, pero estaba yo muy bien recomendada. Entonces ellos sabían que si yo decía Puebla, me iban a mandar a Puebla. Pero cuando yo les dije, pero a mí no me importaría Monterrey, dijeron, sí, aquí está su boleto, Monterrey. Y entonces ya me vengo a Monterrey. ¿En qué año? Esto fue en 1979. ¿Y por qué escojo Monterrey? ¿Por qué escojo Nuevo León? Por lo que les digo. Terminan los 6 años y los puestos federales no son gratuitos. Te dice, ahora le toca irse a Mexicali. Dije, no me voy. Te quedas aquí. Tuve que renunciar al gran puesto de magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me quedé y entonces me invitan a ser juez familiar. Entonces, sí, me quedo. Primero me quedé 1 año sin trabajo, o sea, sin trabajo gubernamental.
Me invita el TEC a dar clase, me invita la UDEM a dar clase, la Autónoma de Nuevo León. Me gustaría mucho que al final, Rosy, nos dijeras cómo ayudar a las mujeres para poder tomar decisiones tan importantes como esta, que fue todo un reto, ¿verdad?, de renunciar. No, renunciar a un puesto fundamental por quedarte por la familia, Sí. por la familia que se estaba desarrollando y porque me gustó la gente de Nuevo León. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Yo pienso que todo es un reto. Toda actividad es un reto. Así lo siento, ¿no? Y el reto viene de un compromiso. En primer lugar, el compromiso. Yo he sentido que cuando tomo algo, lo tomo con un gran compromiso. Me pongo muy nerviosa, trabajo mucho sobre eso, ¿no? Entonces me acaba de pasar algo que fue un reto tremendo, incluso de salud. Me fui a filmar, me hablaron de México para hacer una filmación de una película en el mes de octubre, los finales de octubre. Entonces me voy a México, llego, ya me pasan a maquillaje, a vestuario, dice mañana graba, dice vamos a grabar 2 días, vamos a grabar 2 días nada más, entonces con todas sus escenas y se regresa y luego tenemos otro. Las otras las vamos a hacer en Torreón, correcto. Entonces resulta que me resbalo, me caigo y me rompo el fémur. Entonces era horrible, era un dolor espantosísimo. Entonces dije yo, esto es un reto, ¿no? Porque tranquilamente me decían, vamos a un hospital. No, porque si yo voy a un hospital me van a internar y me van a operar. Y yo, sin familia y sin nada, no. Además, tengo un compromiso. Vine A filmar. a filmar. Entonces, hablo ya con la empresa, le digo, mire, todo lo que puedan hacer, pero yo siempre sentada. Dijo, no hay problema. Dijo, y qué bueno que lo va a hacer porque tenemos todo preparado para todas sus escenas. Entonces, uno va a ser en el comedor, otro va a ser en la sala y el otro va a ser en una oficina, ¿no? Entonces, las escenas, entonces me pasaban de una silla de ruedas a otras. Eran unos dolores espantosos. Nunca en mi vida he sentido unos dolores tan espantosos con los movimientos en la pierna. La pierna no se movía, ¿no? Claro. O sea, no tenía movimiento en la pierna, ¿no? Con esta me pasaba y así filmé todo el día, ¿no? Apenas ya terminé y rapidito, regresando, llegando a mi casa y rápido al hospital, la operación es en mi edad. Y entonces otro reto. Dicen que ya no se levantan las que se operan. ¿Pero cómo? No, espérame, dice el doctor. Van en andadera, sí, no. 15 días en andadera, no. A la semana yo agarraba la andadera y la subía. Yo tengo que caminar. Yo no me voy a quedar en una cama el resto de mi vida. No me queda, o sea, oye, no me queda mucha vida. Le dije, pero la que me quede no la quiero pasar en una cama, ¿no? Entonces pero parte de un compromiso también, o sea, eso me ha valido a mí en la vida. Y eso me ha ganado, como decía la doctora, el saber estar a tiempo en el lugar que tienes que estar y hacer lo que tienes que hacer y como lo tienes que hacer. Perfecto. ¿Sí? Punto. Sí. ¿Cuál es el gran reto, Ana? Pues ser muy constante y con mucha responsabilidad. Fíjate cómo han coincidido. Sí. Con mucha responsabilidad y constante. Constante. Sí, para llegar. Así es. Qué maravilloso en todo lo que nos vamos a proponer. Y aquí me quedo con usted para poder, ¿qué les recomienda a las mujeres de hoy? Además de esa constancia y de esa responsabilidad. Pues que sean muy responsables y que le echen muchas ganas, sí. Pero ahorita ya realmente ya no hay mucha gente que quiera trabajar, fíjate. Yo veo ahí en mi pueblo que no quieren trabajar. ¿Por qué dices que no quieren trabajar? Porque yo he visto que he querido conseguir otra persona y no la consigues. No. Es que conseguirla como ella vivió. Pues es lo difícil. Es difícil, sí es difícil, sí, tienes toda la razón. Necesita bajarle a las expectativas. Sí. Sí.
Pues sí. Porque su vida fue cada una. Sí, y yo como yo soy la que hacía todo, ¿Cierto? todo. Ahora no, pues ya cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? Pero yo, sin embargo, yo soy la que hago los pasteles. Fíjate nada más. ¿Y Sí. cuántos años tienes, si no es indiscreción? Yo tengo como 60 y... No, 80. a 82 años. 82. Pero te iba a decir que tenía 60 y tantos No, de trabajar. de trabajar, sí. De trabajar. Sí, pues ¿Decimos la edad? Sí, claro. Sí, claro. Yo tengo 80 y de trabajar 60. Yo tengo 88 y medio y de trabajar 67. A ver, ¿qué tendríamos que decirle, Rosy, a las mujeres para estas asignaturas pendientes, esta igualdad? ¿Qué es lo que tendríamos que decirle? Mira, la verdad es que nosotros somos un ejemplo, aquí mis compañeras presentes y la de la voz, somos un ejemplo de tenacidad. Somos un ejemplo de constancia, somos un ejemplo de disciplina. Entonces, para poder, después de ser magistrada, de ser juez, de estar en la Secretaría de Gobernación con Jorge Carpizo como una de sus asesoras, más adelante de fundar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace 28 años, y ahí había también más hombres que mujeres. A posteriori, venir a la universidad, en donde las facultades todavía de derechos se ve y las rectorías, esa es una asignatura pendiente. Claro. Académicamente todavía no nos dan el lugar que nos merecemos. ¿Por qué? Porque es una sociedad en evolución. O sea, sí, nos vamos a remontar, si tú quieres, a la época de Jesucristo. Desde esa época siempre la mujer estaba atrás. Jesucristo aquí y la Virgen María atrás. La Madre de Dios, una maravillosa mujer, pero siempre atrás. O sea, eso es ancestral. La mujer siempre ha estado atrás, atrás, atrás. Hemos ido evolucionando. ¿Qué se requiere? Se requiere un cambio de mentalidad mundial, no es México, no. Es de todo. Es hemos mundial. Estado en Francia, que hemos tenido la suerte de ser invitada. Nos decían lo mismo, las mujeres todavía no tenemos los salarios que tienen algunos hombres. Creo que hay que reconocer que la paridad se ha evolucionado. ¿Por qué? Porque las leyes, gente como María Elena Chapa, que luchó incansablemente en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, todos nosotros lo que tenemos, o sea, no le puedo decir a las mujeres trabajen, ellas trabajan, bueno, hay excepciones que no les gusta trabajar como trabaja mi amiga, pero normalmente la mujer que quiere trabajar tiene todas las oportunidades del mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que decirles a los hombres? Hombres, entiendan la capacidad, la destreza, el gran dinamismo que tenemos mujeres como nosotros, que los años no importan si siempre estás lista y dispuesta a seguir trabajando. Por ejemplo, yo les digo en la Comisión de Arbitraje Médico que tratamos de arreglar cualquier problema entre médicos y pacientes de manera amistosa a través de la conciliación. Claro. Llamamos a los médicos, que normalmente son hombres. Pocas mujeres tenemos que estén quejándose, que presenten inconformidades. Si les decimos vengan y los ayudamos, y estoy siempre contenta, como tú haciendo pasteles, tú en la obra de teatro o en el cine. Estamos contentas sirviendo a México, sirviendo a la ciudadanía. Eso, que la gente siga, que sus sueños nunca terminen, que siempre estén latentes, pendientes, permanentemente en la línea de que todos podemos hacerlo con trabajo y con tesón. Muchachas, sigan trabajando, sigan soñando, esfuércense, siempre digan, esto sí lo puedo hacer, nunca digan que no. El sí es una palabra importante. Gracias. ¿Qué tendrías que comentar? ¿Qué comentar para la mujer? Bueno, yo pienso que aparte de la responsabilidad, que es muy importante, que ya lo hemos tratado bastante, es la preparación. Dices tú, bueno, no tuvimos la oportunidad, yo no fui a la universidad, terminé la preparatoria abierta porque no me quedaba de otra, ¿verdad? Entonces, porque no tenía tiempo. Pero la preparación siempre. O sea, hay algo que está sucediendo.
estamos viéndolo incluso en política. La gente no conoce la historia. No conoce la historia, nada más. Es que yo todavía no nací, alguien me dijo, ¿no? Cuando pasó eso yo todavía no nacía. Entonces, si vamos a la política, no solamente en política, en todo, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, es eso. Tú tienes que estarte preparando. Entonces, yo ya me he dedicado más a la docencia, afortunadamente. ¿Pero por qué? Porque tuve una preparación individual. Y además con grandes maestros que venían a la universidad a dar los cursos de verano. Fue maravillosa esa temporada, ¿no? Entonces venían 2 meses, eran 2 meses de estudio. Entonces tuve la oportunidad de ver todo, entonces, todos los cursos, ¿no? Dejaba lo que tenía que hacer para tomar los cursos. Entonces, nunca dejar de estudiar. Nunca dejar de estudiar. No necesariamente tienes que ir a una academia, porque tenemos todo. Nosotros nos acostumbramos que no teníamos el aparatito, pero nos íbamos a las bibliotecas, ¿no? Y nos amanecía haciendo un trabajo. Nos amanecía, yo tengo que presentar un trabajo y lo tengo que estudiar toda la noche, no importa, porque lo tengo que presentar en la tarde. Entonces, volvemos a lo que es la responsabilidad y una preparación constante. Sí, una preparación constante, ¿no? Estar al día en política, en los sucesos, en fin. Entonces, como te digo, afortunadamente mi edad me permite haber vivido todas esas décadas. Y estar muy dentro. Porque no estaba dentro de mi casa, estaba afuera trabajando y entonces te das cuenta. Entonces vivir los cambios y la evolución que ha habido, ¿no? Entonces me encanta eso, ¿no? Yo le doy gracias a la vida de haber nacido en esa época, ¿no? Entonces, es que tienes mucha edad. No, pues sí tengo mucha edad, pero sigo trabajando, ¿no? Claro. Entonces sigo trabajando y seguiré trabajando, ¿no? Claro. Hasta que un día ya no se pueda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con Rosa María Díaz López, con Delia Garda y con Adalia Irma Trejo Dávila. Ha sido un placer escuchar. Los años no importa, hay que prepararse, hay que estar siempre atentas, hay que trabajar, hay que siempre estar buscando la perfección, hacer las cosas bien hechas para quien lo necesite. Agradezco profundamente haber compartido sus experiencias, sus vivencias, tan distintas, se fijan, pero tan comunes, tan distintas en cada una, hasta en lugares diferentes, pero tan común en el hecho del compromiso. Y esto, fíjense cómo las personas que nos van a seguir, que esta es una forma de conmemorar el 8M, para las personas jóvenes que nos van a seguir, una forma de conmemorar, demostrándonos que cuando se tiene amor y pasión, la mujer adulta mayor puede lograr lo que quiere. Lo que quiere. Claro. Lo que quiera. Entonces, seguir cumpliendo sus sueños, seguir cumpliendo sus planes, seguir cumpliendo su razón de ser, seguir cumpliendo el hecho de amarse precisamente primero a cada una de nosotras, valorarnos y seguir desarrollando profundamente nuestras respectivas profesiones y nuestras vocaciones. Muchísimas gracias. La vida no es fácil, la vida es complicada, pero la vida es maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias.